Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros aquí, un programa más de Diálogo Nocturno por Radio I99. Agradecerles a todos que están en sintonía en el 98.9 a través de nuestro canal digital de YouTube y todas las plataformas también que nos pueden sintonizar. Gracias a esa gentil sintonía, pues hoy día empezamos esta semana ya prácticamente terminando el mes. Expectativa mañana, primero futbolizados todos, ¿no? Para mañana lo que será el partido entre México y Ecuador allá en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Por supuesto, hay toda una expectativa mundial en el país, toda una euforia de esperar ese resultado positivo para Ecuador que nos dé una alegría más. Hoy y el fin de semana también se juegan partidos, pues este fin de semana pasado hubo novedades en cuanto al tema de lo que tiene que ver con el equipo de Sudáfrica y Canadá. Canadá terminó ganando el partido, pues pasó a los 16avos de final, a los octavos, y ahora pues Brasil también le ganó a Japón. Mañana esperemos que ese partido entre Ecuador y México pues salga favorable a nosotros los ecuatorianos. Esperamos todos con ansias, con muchas ganas de que haya ese triunfo, esa posibilidad de seguir avanzando en el Mundial, que sería histórico, no pasar a la siguiente ronda de este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. También, entre otras novedades, pues el día de hoy en la madrugada había un atentado allá en las instalaciones donde funciona la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcón. Se lanzaban 2 bombas, pues causó destrozos, un guardia herido. El gobierno ha rechazado justamente lo que tiene que ver con este tema de las atentados que se han registrado. En días pasados también se registraba un atentado en Arcón, allá en la provincia del Oro, y pues el día de hoy se ha registrado este ataque con 2 bombas que habrían dejado un jeep. Según lo que informaba la policía, un jeep dejó 2 maletas que luego explotaron, incluso también causaron daños en parte de las oficinas del Ministerio de Agricultura que quedan en ese mismo edificio, en esa misma área. Y entre otras novedades también informarles lo que tiene que ver con el tema de primarias. Se están haciendo ya primarias, algunos partidos, movimientos ya han definido, y por supuesto también el tema de lo que ha sido el pedido revocatorio del mandato. Y el gobierno rechazaba esas propuestas que están planteando en propio Leonidas Issa, que estaba pidiendo al Consejo Nacional Electoral pues que se entreguen también las papeletas para recoger las firmas. Pues el gobierno rechazaba, hablaba de desestabilización de grupos políticos, de intereses particulares. Dice el gobierno, pues decía la ministra de Gobierno Natalie Murillo y también el secretario de Administración Julio José Neira, pues que todo es infundado. Han entregado 22 cajas al CNE donde se demuestra la gestión del gobierno, y por supuesto son grupos políticos que están intentando cautizar la democracia en el Ecuador. A esta hora de la noche quiero agradecerle, está con nosotros el magíster Ernesto Trujillo. Él es analista de seguridad internacional. ¿Cómo está, Ernesto? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Leonidas? Bueno, un gusto igual estar acá y poder compartir este diálogo con ustedes esta noche. Ernesto, hay una corriente que se está manejando en América Latina, el cambio de dirección ideológico, llamémoslo así, de izquierda a derecha. Está cambiando el péndulo, ya pasó en Colombia, ya ha pasado en Bolivia, posiblemente pase en Perú también, y pues en Brasil van a haber elecciones en octubre, y el día de hoy justamente el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, pues Flavio Bolsonaro, estaba en Argentina reuniéndose con el presidente Javier Milei, y él le ha dado todo su respaldo justamente. Entendemos que es también una decisión regional de Estados Unidos, un poco de querer alinear a los gobiernos de América Latina hacia su línea partidista del presidente Trump, y obviamente el presidente Milei es un allegado muy cercano al presidente Trump en la región, un líder visible en la región, y podría influir de cierto modo tal vez esa imagen, esa cercanía con Brasil, con Flavio Bolsonaro, para derrotar a Lula da Silva. Le pregunto, Ernesto. Sí, bueno, vamos a ir justamente en las cosas que me mencionabas un poco en orden. Primero, sí, estamos teniendo nuevamente este giro hacia la derecha, que no es nada nuevo. En América Latina siempre sufrimos, por decirlo de alguna forma, de estos giros ideológicos, ¿no? Tuvimos una marea rosa que, bueno, duró una cierta cantidad de años, luego tuvimos una serie de gobiernos de izquierda, de derecha, luego tuvimos otra ola de gobiernos de izquierda, y ahora estamos del otro lado del péndulo, ¿no? Estamos regresando
a la derecha. Con respecto a la visita de Flavio Bolsonaro a la Argentina, es una clara representación de, como mencionas tú, del apoyo que tiene la derecha latinoamericana hacia este nuevo péndulo que justamente está apoyando a estos nuevos candidatos. De ahí a que sirva de alguna forma para desempatar este empate técnico que nos dicen las encuestas en Brasil, realmente no lo sé. Tocaría ver estas personas que justamente hacen estos análisis electorales, pero yo realmente lo que sí te podría decir es que dudo mucho que esta visita únicamente pues influya mucho a lo que viene siendo las elecciones, porque yo creo que la gente que ya está convencida en votar por Lula, pues está convencida en votar por Lula, y la gente que no, pues no. Entonces lo único que quedaría es convencer a ese pequeño centro que queda, que es la gente que todavía no se termina convenciendo, y creo que una visita únicamente a la Argentina no creo que sea como que una fuente de inspiración para decidirse por un candidato o el otro. Con respecto a lo del presidente Trump, claro, esto es parte de una estrategia geopolítica para tener a todos los gobiernos de América del Sur y América Latina en general alineados con lo que viene siendo el dictamen político e ideológico del presidente Trump, que ha venido con una nueva doctrina geopolítica que se conoce como el corolario Trump, ¿no? Que básicamente es un regreso de la imposición de una hegemonía mucho más agresiva, mucho más fuerte por parte de los Estados Unidos a lo que viene siendo la persecución de sus intereses en la región. Ya pudimos ver lo que pasó en Venezuela, pudimos ver que también ha existido cierta cooperación en temas de defensa y seguridad y combate al narcotráfico y al terrorismo con Ecuador en el gobierno del presidente Noboa. Entonces estamos viendo unos Estados Unidos que están mucho más presentes, mucho más interesados en la región, que es lo que muchos analistas, de hecho norteamericanos, han venido diciendo, que no podemos abandonar América Latina porque, bueno, al final del día nos ven como su patio trasero, y hay ciertas preocupaciones de seguridad en la región, como el tema del narcotráfico, la trata de personas, que es de sumo interés para los Estados Unidos. Y la alineación de los gobiernos en la región es sumamente importante para operacionalizar ese plan. Ernesto, esta posibilidad de que haya un cambio en Brasil en medio de una tensión que ha habido siempre entre el presidente Lula da Silva y Javier Milei, sin lugar a dudas ha marcado los últimos tiempos. Incluso entendemos que no se rompen las relaciones porque tienen mucho tema comercial de por medio, pero los roces han sido constantes, y este espaldarazo de hoy de Milei, cree que decir incluso que cree que va a ganar, que tiene todo su respaldo a Flavio Bolsonaro, profundizaría aún más las diferencias con Lula, sabiendo que mañana hay una reunión de Mercosur, justamente, y entendemos que también va a estar el presidente Daniel Noboa, un poco para agruparse y alinearse los países del Mercosur con esta tendencia, ideología de derecha, y obviamente aislando un poco a lo poco que queda de la izquierda en América Latina. Sí, claro, es una clara estrategia para aislar a Lula y justamente darle más apoyo a Flavio. Y como mencionas tú, se da en un marco bastante complejo, diría yo, porque lo que se está lo que se está negociando en la agenda del Mercosur ahorita mismo es la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, en pos de que justamente el tratado de libre comercio con la Unión Europea fracasó porque los europeos votaron que no, que justamente no querían. En el Parlamento Europeo se votó en el Pleno y no se llegó a concretar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea-Mercosur. Ahora los ojos del Mercosur están buscando a China. Claro, esto tiene una serie de dificultades, como por ejemplo Paraguay, que no reconoce a China como el país, como país principal, sino que reconoce a Taiwán. Es uno de los principales problemas que tiene este acuerdo con el Mercosur. Entonces se tendría que ver un acuerdo parcial del Mercosur, ¿no? Y justamente el hecho de que existan estas diferencias entre Milei y Lula son atenuadas justamente por lo que usted mencionaba, Leonidas, el tema comercial. El hecho de que Milei también, bueno, entró con un discurso muy anti-China, pero comercia muchísimo con China. Hace poco entró un barco con alrededor de 5.000 vehículos BYD, se le ha vendido un montón de soya por parte de Argentina a China. Entonces la interdependencia económica hace que estos roces comerciales a nivel ya de bloque en el Mercosur se atenúen bastante, porque al final del día los intereses de los estados siempre va a ser prosperar sus economías, prosperar su estabilidad estatal, y al final del día estos roces entre los líderes se terminan normalmente quedando ahí, ¿no? Como roce entre líderes, porque al final, fin de cabo, lo que termina importando verdaderamente son los intereses de los estados. Los estados siempre buscan sus intereses, y el Mercosur es una herramienta que le permite tanto a Argentina como a Brasil
posicionar mejor sus mercados en el mundo, particularmente con China, que cada vez es un mercado que busca más esa oferta de soya y esa oferta de productos agroindustriales que vienen del Cono Sur y que justamente vienen de países del Mercosur. Entonces, esa interdependencia económica con China y el beneficio que le puede traer tanto a Brasil como a Argentina termina atenuando bastante estas diferencias a nivel político, ¿no? Claro, y veíamos también el tema, Ernesto, de que hoy justamente había declaraciones del canciller brasileño en contra de los países estados miembros del Mercosur, de que negocian por fuera del bloque justamente cada uno sus temas, sus intereses comerciales, y ahí obviamente una clara diferencia con Argentina, que está también llegando a acuerdos con el propio Estados Unidos. Entonces un poco también se pone más tensa esa reunión de mañana allá en Paraguay, y ha dicho el presidente Milei que no va a ir, va a delegar a su canciller, justamente es el que va a estar ahí en representación de él, Pablo Quirno, y pues un poco también se hace más difícil esa relación un poco manejable entre Lula y Javier Milei. Sí, totalmente. Y esto que mencionas tú es un síntoma de los procesos de integración latinoamericanos, ¿no? El problema con los procesos de integración, dígase el Mercosur, dígase la CAN, dígase la fallecida ya o en coma UNASUR, como le quieran decir, que al final del día los estados latinoamericanos siempre se dejan llevar mucho por el nacionalismo y tienden a negociar por su propia manera y tienden a negociar de forma unilateral. Por ejemplo, en la comunidad andina se encuentra casi alrededor del 4 o el 3% del cobre global. En Perú hay una mina que representa alrededor del 2% del cobre global. Acá en el Ecuador hay dos proyectos mineros, Mirador y Cascabel, que también representan una cantidad muy grande del cobre mundial. Y lo que hacemos es que negociamos de forma independiente, y entonces vienen las concesionarias chinas o canadienses y se llevan con acuerdos que realmente no son beneficiarios para los intereses nacionales. Y uno diría, oye, pero ¿por qué no negociamos los acuerdos mineros a nivel de la CAN? Porque estamos integrados en la comunidad andina, está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Bolivia. ¿Por qué no hacemos una organización tipo como la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que controlan la demanda de petróleo mundial, pero con el cobre? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo si tenemos un poder sustancial? Y es porque, claro, como mencionas tú, los países son muy nacionalistas, los países latinoamericanos, y siempre tienden a echarse para atrás y negociar de forma gobierno a gobierno, inclusive cuando tienen herramientas de integración a la mano, como el Mercosur y la comunidad andina. Entonces sí, y ahora justamente esta nueva ola de derecha profundiza bastante eso, porque países como Argentina, a cargo de Javier Milei, lo que buscan es una integración económica, no sé si decir una integración, pero buscan un acercamiento económico mucho más fuerte con los Estados Unidos que con China, por claros intereses políticos e ideológicos de por medio, a pesar de que, bueno, desprenderse de China hoy en día es algo que es prácticamente imposible, ¿no? Un mercado tan grande y un mercado tan bueno que no sería una decisión muy inteligente, pero bueno, al fin y al cabo, el presidente Milei decide decantarse por los dos lados, ¿no? Comercia con China por un lado y comercia con Estados Unidos por el otro. Entonces sí, el hecho de que los países negocien gobierno a gobierno no nos termina beneficiando mucho, porque siempre negociamos en desventaja, porque no es lo mismo que comercie, por ejemplo, todo el Mercosur en forma de bloque con China, a que comercie un solo país con China en bloque, en términos de acuerdos. Lo mismo Correcto. Como el ejemplo de que te puse de la comunidad andina, el hecho de que tenemos gran parte del cobre mundial acá, no es lo mismo que negociemos país con países como China, con países como Estados Unidos, que haya simetrías en negociación muy grandes, que lo hagamos en bloque. Siempre en bloque podemos sacar mejores réditos, pero bueno, ese es el problema con la integración latinoamericana y el nacionalismo que hay de por medio, ¿no? Y podríamos decir, Ernesto, que esa integración que en su momento, quienes algo recordamos de los últimos años, hace 10, 15 años atrás, cuando surge esta UNASUR, donde se veía un bloque de izquierda, porque habían más países en la región alineados a la tendencia izquierdista, empezando justamente por Ecuador con el expresidente Rafael Correa, que lideraba parte de ese bloque en su época cuando vivía el expresidente Hugo Chávez. Y le pregunto si esa integración regional, más allá de ideologías, de derecha, de izquierda, ya se ha perdido. Y como dice usted, el tema nacionalista, cada estado, cada país vive su propia realidad y tiene que ver cómo subsiste, cómo sobrevive, cómo alcanza mejores acuerdos comerciales con el resto del mundo, indistintamente de qué bloque sea el que está vigente o puede seguir operando, funcionando, como la CAN, que está media muerta, y la Mercosur, que está ahí también sobreviviendo. Claro, el problema de América Latina y la integración latinoamericana son muchas cosas. El del nacionalismo, ya hablamos. Otro problema que viene también ligado al nacionalismo es la resistencia que viene
de justamente delegar esas capacidades estatales a una entidad supranacional, que eso es lo que se conoce como la integración regional, es básicamente delegar capacidades del Estado a una entidad supranacional. En el caso europeo, dígase la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y este tipo de cosas que realmente toman las decisiones de muchas políticas en la Unión Europea en términos de migración, en términos de comercio, etc. El problema en América Latina es que, bueno, tenemos un tema nacionalista que realmente hace que los estados no quieran delegar esas capacidades a una entidad supranacional. El otro problema que tenemos es que hemos intentado tanto integrarnos que en América Latina tenemos este efecto que somos el país, la región que más se ha intentado integrar y que al mismo tiempo más ha fracasado. O sea, la cantidad de mecanismos de integración que tenemos en América Latina es increíble. Por eso tenemos esto que se llama la integración a la carta. Básicamente te dan un menú de integración y tú eliges dónde te quieres integrar. Tenemos el ALADI, tenemos el CARICOM, tenemos el Mercosur, tenemos en su momento el UNASUR, luego tuvimos el PROSUR, que fue básicamente el proyecto de la ola de derecha que vino después de la marea rosa para tratar de emular el UNASUR y justamente tener un mecanismo de integración más pragmático supuestamente. Cuando ya tenías el UNASUR ahí, era solo reformar el UNASUR y hacerlo más pragmático, reducir la burocracia. Pero no, se creó un nuevo mecanismo de integración que se llamó el PROSUR, que hoy en día nadie se acuerda. También tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la Comunidad Andina. O sea, es una cantidad de mecanismos de integración que es una locura. Y realmente ninguno funciona. Ninguno funciona. Hoy en día la CAN está en unidad de cuidados intensivos. El Mercosur es el organismo que realmente más o menos funciona. De ahí en fuera otros organismos como el CARICOM, la UNASUR, ni se diga. Son cosas que se manejan a nivel de diplomacia de cumbres. O sea, el organismo existe cuando hay una cumbre. Fuera de esa cumbre, el organismo ya no hace absolutamente nada. No es como otras regiones, como por ejemplo en Asia, hay un caso sumamente interesante que es el ASEAN, que surge como una manera que tienen los países que componen el ASEAN de enfrentarse a China, de hacerle una suerte de contención a China. Surge en la Guerra Fría porque estos países le tenían miedo a China. Decían, oye, o nos integramos o China nos come. Y el ASEAN al día de hoy es un mecanismo que funciona. E irónicamente, tiene un tratado de libre comercio con China, que es el tratado de libre comercio en términos de volumen más grande del mundo. Fíjate, un solo intento, un éxito. Los europeos exactamente lo mismo. Empezaron con la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, siguieron con la Comunidad Económica Europea, con la Comisión Europea de Energía Atómica, se fueron integrando poco a poco hasta que en 1993 con el Tratado de Maastricht se crea la Unión Europea como tal. Y al día de hoy, bueno, son una unión política imperfecta, tienen un parlamento, tienen su propia moneda, tienen el espacio Schengen, pero fíjate, tuvieron una integración secuencial. El problema en América Latina es que nos fracasa un proceso de integración y lo botamos a la basura por completo. O sea, nos decimos, oye, quizás en este proceso de integración algo se puede rescatar, algo se puede hacer, algo se puede reformar. No, es básicamente el mecanismo de integración como UNASUR. No funcionó, lánzalo a la basura y empieza de cero. Y eso realmente nos hace perder muchísimo tiempo, porque estos procesos de integración son cosas que se demoran años. La Unión Europea, su proceso de integración, comenzó en los años 50 y no se creó la Unión Europea hasta 1993. Fíjate, es un proceso que duró 40 años. Entonces, en América Latina empezamos con un proceso de integración, no funciona, bueno, a la basura, borrón y cuenta nueva. Y realmente es tiempo que vamos perdiendo. Y es tiempo que no nos integramos y seguimos siendo una región que básicamente somos un campo de batalla, somos una esfera para que otras potencias vengan a competir por nuestros recursos, por nuestras economías, y básicamente quienes terminamos más afectados somos nosotros, porque terminamos fragmentados por completo, negociando de tú a tú con negocios con los cuales, claro, perdón, con países con los cuales tenemos asimetrías, y nuevamente los que nos vemos afectados somos nosotros. Ernesto, ¿cuánto puede un poco también influir lo que está pasando ya a nivel regional? Ecuador va, el presidente Noboa va mañana justamente. No somos parte de Mercosur, votos como socio directo, pero sí estamos allí observadores y todo. Y podría sumarse a este bloque. ¿Qué pasa con Colombia, que cambia ya de tendencia? Hay un nuevo presidente electo. En Perú está prácticamente Keiko Fujimori ya en el finish de los conteos de votos, de la oficialización. Es decir, ¿podría este bloque Mercosur cambiar, girar y mantenerse en la línea de la derecha más homogéneo, con presidentes como el presidente Noboa también y del Espriella de Colombia liderando un poco también las acciones de este bloque? Bueno, mira, no sé si, no te sabría decir la probabilidad de que exista que Ecuador y Colombia se integren al Mercosur, porque nuevamente los gobiernos que tenemos actualmente son gobiernos más nacionalistas, que son más reacios realmente a
integrarse, ¿no? Una de las características que hemos tenido en esta última ola de integración es que, como mencionabas tú, la integración ha estado muy ligada a intereses de un grupo o grupos ideológicos específicos, que fue la marea rosa, ¿no? Donde realmente la integración económica no era una prioridad. Para la marea rosa, con el UNASUR, la integración económica no era una prioridad, por eso fuimos a la integración política de UNE, y quizás eso fue una de las razones por la cual fracasó el UNASUR. Entonces, cuando analizamos el caso de Ecuador y Colombia, que tienen sus propios problemas en términos de seguridad, que tienen sus propios problemas en la frontera, no sé si las prioridades del nuevo gobierno colombiano sea buscar mayor integración a nivel de Mercosur. No sé si la prioridad del gobierno ecuatoriano sea integrarse al Mercosur. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo, específicamente desde el gobierno de Lenín Moreno, hemos tratado de buscar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, porque es nuestro principal socio comercial. Nuestro segundo socio comercial es China. Con China ya tenemos un acuerdo de libre comercio que, si bien es bien básico, tenemos un acuerdo de libre comercio. Ahora nos queda solo buscar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Yo creo que esa es la prioridad en términos de comercio más grande que tiene el Ecuador. La verdad es que no creo que ahorita mismo Ecuador sea un país que mire mucho a América Latina, que le importe mucho la integración latinoamericana, ni siquiera a nivel económico. No nos olvidemos que nuestra negociación, nuestro proceso de entrar a la Alianza del Pacífico se quedó ahí cuando rompimos relaciones con México, porque el Tratado de Libre Comercio que se venía negociando hace años, pues se quedó congelado completamente por la ruptura de relación, ¿no? Entonces, ni siquiera en la Alianza del Pacífico, que también fue un proyecto de la derecha latinoamericana en su momento, ni siquiera ahí hemos buscado integrarnos. Entonces, dudo mucho que a nivel de UNASUR, del Mercosur, no haya un interés en buscar una integración a ese nivel. Correcto, Ernesto. Quiero agradecerle realmente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con Brasil, si es que hay cambio allá de ideológico, un poco también de administración con Bolsonaro, si es que llega el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, que ha estado hoy en Argentina. Agradecerle, Ernesto, y que tenga usted una buena noche. Gracias. Igual, colegas, un saludo a todos por allá y bendiciones. Gracias por tenerme acá nuevamente. Aprecio mucho. Muchas gracias. Era Ernesto Trujillo, justamente experto internacional, y por supuesto analizando lo que pasa en la región, en América Latina. Cerramos así, de esta manera, este diálogo nocturno. Agradecerle a todos ustedes por su gentil sintonía. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.